Todos los que glorifican el trabajo incansable solo huyen de sí mismos a través de la actividad constante. Friedrich Nietzsche, así habló Zaratustra. ¿Alguna vez sentiste que cuanto más te esfuerzas, más invisible te vuelves, que mientras sacrificas tu tiempo, tu cuerpo, tu alma, otros avanzan como si las reglas no se aplicaran a ellos? Te dijeron que el esfuerzo era virtud, que trabajar duro te haría justo, valioso, merecedor. Pero, ¿y si esa fue la mentira más eficaz jamás contada para mantenerte dócil? Nietzsche no se andaba con dulzuras. Él vio lo que nadie quería ver, que la moral del sacrificio no fue creada para elevarte, sino para domesticarte. Y si tu pobreza no es fruto de falta de mérito, sino del veneno disfrazado de virtud que llamaron esfuerzo, no te muevas, porque lo que vas a escuchar ahora no es una crítica, es una herida abierta. Y dentro de esa herida, vive la verdad que nunca te dejaron nombrar. Empecemos. La gran mentira del esfuerzo. ¿Por qué el trabajo duro te esclaviza y te mantiene pobre? Trabajas, te esfuerzas, entregas más de lo que puedes y callas más de lo que deberías. Día tras día sientes que te estás vaciando, pero lo llamas responsabilidad, lo llaman mérito, lo llaman dignidad. ¿Pero dignidad para quién? Porque mientras tú sangras por dentro con una sonrisa educada, otros ascienden sin pedir permiso, sin sacrificarse, sin doblar la espalda como tú. Y en silencio, una pregunta empieza a gritar desde lo más profundo. ¿Por qué si hago todo bien, sigo sintiéndome cada vez más invisible? Te dijeron que el esfuerzo era el camino, que si dabas más, recibirías más, que el mundo es justo con quien se entrega. Pero nadie te dijo que esa idea fue diseñada como una jaula que no tiene barrotes de acero, sino de esperanza. Y esa esperanza, repetida generación tras generación, se convierte en un espejismo. Ves agua en el desierto del reconocimiento, pero solo alcanzas arena. Arena que aprieta, que cansa, que entierra. No se trata de que no valgas. Al contrario, es precisamente porque vales que el sistema necesita que no lo sepas. Necesita que sigas esforzándote creyendo que algún día te verán, te premiarán, te harán justicia. Pero ese día no llega. Y si llega es demasiado tarde. Ya no queda alma para disfrutarlo. Porque el esfuerzo, cuando es dirigido por una promesa falsa, no construye libertad, construye dependencia, devoción ciega, silencio programado. Te vendieron el esfuerzo como virtud, pero lo usaron como collar. Y mientras tú te desgastas tratando de ser útil, necesario, correcto, el mundo real no premia eso. El mundo real premia otra cosa. Pero para descubrir qué es, primero tienes que ver la mentira con claridad y dejar que duela. Dicen que el mundo es justo, que si eres bueno, si te esfuerzas, si haces lo correcto, el universo te devolverá lo mismo, que todo se equilibra, que las piezas encajan, que hay un orden moral que premia a quien se sacrifica. Y tú lo creíste, porque lo necesitabas, porque era la única manera de hacer soportable tanto silencio, tanta renuncia, tanta espera. La justicia para muchos no es una realidad, es una esperanza anestésica, una forma elegante de darle sentido al dolor. Porque si el sufrimiento tiene propósito, entonces vale la pena. Si el esfuerzo será reconocido, entonces seguir dando sin recibir no es locura, es fe. Pero esa fe tiene un precio que se paga con años, con salud, con dignidad, con vida. El sistema no está construido sobre justicia, sino sobre utilidad. No busca premiar al justo, sino mantener funcional al obediente. La idea de justicia fue moldeada como una ilusión necesaria, una promesa que calma, que ordena, que mantiene en línea. Porque si todos creyeran que el sistema es una farsa, ¿quién seguiría sosteniéndolo? ¿Quién pondría el uniforme? ¿Quién aceptaría el turno doble? ¿Quién se quedaría callado cuando lo tratan como máquina? La justicia entonces no es una ley cósmica, es una narrativa, una historia que te contaron tantas veces desde tantos lugares que la tomaste como verdad. Pero esa verdad no se verifica en la experiencia. Se sostiene con miedo, con repetición, con necesidad de creer que todo esto no es en vano. Pero algo dentro de ti ya empezó a sospechar.
Ya no puedes mirar a tu alrededor sin ver las contradicciones. El corrupto que asciende, el manipulador que dirige, el frío que domina. Y tú, que diste todo sin reservas, apenas sobrevives. Esa grieta entre lo que te dijeron y lo que vives ya no se puede cerrar. Y cuando esa grieta se abre lo suficiente, ya no se trata solo de dolor, se trata de despertar. Pero ningún despertar comienza en el presente. Siempre empieza con una memoria, una voz que escuchaste cuando eras niño, un elogio que te hizo sentir orgullo por obedecer, una mirada que te castigó por cuestionar, porque no fue el dolor adulto el que te adormeció, fue la programación suave de una infancia donde portarte bien era la clave, porque el dolor que sentimos hoy no nace de este momento, nace de una raíz antigua, de una semilla plantada en nuestra infancia, regada con elogios por callar, con castigos por pensar diferente, con premios por desaparecer en nombre de lo correcto, y esa semilla todavía florece dentro de nosotros. Desde que eras niño te enseñaron que portarte bien era la clave, que no levantar la voz era madurez, que aguantar en silencio era fortaleza, que obedecer era virtud. No lo dijeron con maldad, lo dijeron con amor, porque también lo creían. Tus padres, tus maestros, tus líderes, todos estaban atrapados en la misma programación. Ser bueno, sacrificarse, no cuestionar. ¿Y qué ocurre con una verdad que nadie se atreve a dudar? Se convierte en religión, y la religión del sacrificio no necesita templos, porque vive en la escuela, en el trabajo, en la cama donde lloras sin saber por qué. Vive en el elogio a la madre que lo dio todo y se olvidó de sí misma, en el trabajador que nunca falta, aunque su cuerpo le pida gritos de auxilio, en el joven que abandona sus sueños para hacer lo correcto. Vive en ti, cada vez que eliges callarte, adaptarte, desaparecer. El sacrificio fue convertido en moral no para honrarte, sino para domesticarse, porque un ser humano que se entrega sin condiciones es predecible, y un ser predecible es controlable. ¿Lo ves? Te entrenaron para obedecer disfrazando la obediencia de heroísmo. No lo hicieron por crueldad. Lo hicieron porque así se sostiene el mundo que conocemos. Un mundo que necesita más peones que reyes, más empleados que creadores, más silencios que gritos. Pero sacrificarte no te hace noble, te hace invisible, porque cuanto más te doblas, menos te ven. Cuanto más te adaptas, más desapareces. El sistema no premia el sacrificio, lo explota, lo normaliza, lo exige, y si un día decides no ofrecerlo más, no te lo agradecerán. Te llamarán egoísta, te llamarán rebelde, te dirán que cambiaste. Y eso es verdad, cambiaste, porque comenzaste a ver, y cuando ves, ya no puedes volver a cerrar los ojos, y cuando los ojos se abren, lo primero que duele no es la mentira, es darte cuenta de cuánto tiempo viviste dentro de ella, porque despertar no es un acto inmediato, es un proceso incómodo, una serie de golpes suaves que revelan algo devastador, que todo aquello que sostenías con orgullo era exactamente lo que te estaba sosteniendo prisionero. Te dicen que eres el alma del sistema, que sin ti el mundo se detendría, que tu trabajo es esencial, que tu esfuerzo sostiene hospitales, calles, escuelas, familias, y tú lo crees, porque necesitas creerlo, porque si no lo creyeras, tendrías que mirar de frente la verdad que más duele, que das tu vida entera por algo que no te devuelve nada, o peor aún, que solo te devuelve migajas para que sigas regresando. Ser el trabajador bueno se ha convertido en un arquetipo sagrado, una figura moral, casi mística, de aquel que no reclama, no falta, no se enferma, no se rompe, aquel que da más de lo que tiene y aún así se siente culpable por querer descansar. El trabajador bueno es quien aplauden en discursos vacíos, quien aparece en comerciales sobre dignidad, a quien le dedican días conmemorativos y palabras llenas de aire. Pero cuando levanta la voz, cuando se atreve a decir basta, cuando elige su salud sobre su rol, lo llaman ingrato, lo llaman problema. Eres esencial, pero solo mientras te comportas como esperan, mientras trabajas sin pedir, sin cuestionar, sin exigir más que el derecho a seguir vivo. En cuanto te permites una pausa, una duda, un deseo, te vuelves reemplazable.
Porque la verdad brutal es esta: el sistema necesita tu función, no tu humanidad. Necesita que seas útil, no que seas libre. Necesita que trabajes, no que pienses. Necesita tu cuerpo, no tu conciencia. Y esa es la trampa más dolorosa. Te hacen sentir importante mientras no se note, valioso mientras no molestes, necesario mientras no te ames a ti mismo lo suficiente como para decir ya no. Porque entonces ya no eres el trabajador bueno, eres el trabajador peligroso, el que pone en riesgo la narrativa, el que expone la mentira, el que puede contagiar a otros con esa enfermedad incurable, la dignidad. ¿Y sabes qué es lo más devastador? Que durante años te miraste al espejo creyendo que tu capacidad de aguantar te hacía fuerte. Pero la fuerza no está en soportarlo todo, está en saber cuándo dejar de permitir, y esa fuerza es la que más temen. Pero si tu fuerza no está en obedecer, ni en callar, ni en soportar, ¿dónde está? ¿Dónde se esconde ese poder que nunca te enseñaron a usar? Es ahí donde comienza la ruptura más grande, porque el mundo no premia a quien más se entrega, premia a quien más comprende el juego. Y ese juego no se juega con esfuerzo, se juega con control. No se trata de cuánto trabajas, sino de cuánto controlas, cuánto sabes moverte en las sombras del sistema sin ser consumido por él. Cuánto entiendes que la energía no es para desgastarse, sino para dirigirse como un rayo láser, preciso, impersonal, eficaz. Quien se desgasta es útil, quien dirige es temido. Te hicieron creer que el esfuerzo era la moneda, que quien da más, merece más, que quien lo deja todo, algún día recibirá todo de vuelta. Pero esa lógica solo funciona para mantenerte dentro del ciclo, dentro del molde, dentro del sacrificio interminable que llamaron virtud, pero que siempre fue trampa. Porque si te detienes un momento y observas, sin las lentes morales que te colocaron desde niño, verás algo insoportable pero real. Los que dominan no son los que más trabajan, son los que menos necesitan demostrar, menos visibles, menos esforzados, más fríos, más tácticos. Gente que entendió algo que a ti nunca te enseñaron, que el sistema no recompensa la entrega, recompensa la visión, la estrategia, la presencia que se impone sin hablar. Ellos no ruegan, no mendigan validación, no agotan su alma para recibir palmaditas. Ellos saben cuándo decir no, cuándo no responder, cuándo desaparecer y, lo más importante, cuándo reaparecer con poder. Porque el poder en este mundo no es una cosa, es una percepción, es un aura. Es lo que otros sienten cuando tú entras en una sala y no necesitas justificarte. Y tú sigues creyendo que si das más, verán tu valor. Pero tu valor no está en lo que das, está en lo que no entregas, en los límites que sostienes, en la energía que decides conservar. Porque cada vez que te exiges más de lo que puedes, estás entrenando al sistema para exigirte más y darte menos. El respeto no nace del agotamiento, nace del misterio, de la firmeza silenciosa, de la mirada que no se agacha pero tampoco suplica. El poder no se discute, se encarna, y cuando lo encarnas el mundo reacciona. Tal vez no te aplaude pero se ajusta, tal vez no te agradece pero te reconoce. Entonces, ¿vas a seguir entregando tu fuego a cambio de humo o vas a aprender a respirar sin quemarte? Nietzsche no vino a explicar el mundo, vino a descomponerlo, a romper los ídolos que todos adoraban en silencio, la humildad, la obediencia, el sufrimiento como virtud. No porque odiara la bondad, sino porque entendía que muchas veces esa bondad era solo miedo disfrazado, y lo que nace del miedo no puede liberarte, solo puede mantenerte atado, aunque te haga sentir noble. Para Nietzsche, la moral tradicional, la que premia al que se sacrifica, al que se calla, al que se pone en último lugar, no fue creada por sabios, fue inventada por los débiles, por aquellos que no podían dominar, y entonces definieron la fuerza como maldad y la sumisión como virtud. Así nació lo que él llamó la moral de esclavos, un sistema de valores diseñado no para empoderarte, sino para hacerte funcional, para asegurarse de que tú mismo renuncies a tu poder y te sientas bien por hacerlo. ¿Te suena familiar?
Cada vez que aguantas sin hablar, cada vez que dices no importa cuando por dentro estás gritando, cada vez que eliges lo que te destruye para no incomodar a los demás, estás honrando esa moral. No porque seas débil, porque así te programaron. Porque te dijeron que ser fuerte es peligroso, que quien impone límites es egoísta, que quien se prioriza se convierte en villano. Pero Nietzsche no tenía paciencia para esas mentiras. Para él, el ser humano está llamado a superarse, no a inmolarse, a dejar de actuar desde el miedo al rechazo y empezar a actuar desde el deseo de crear. Porque quien vive buscando aprobación no está vivo, está domesticado. Y la vida, la verdadera vida, empieza donde termina la obediencia. El filósofo vio lo que tú ahora estás empezando a sentir, que toda esa supuesta virtud no te hace mejor, te hace más dócil, que toda esa bondad sin dirección no construye justicia, solo perpetúa el orden donde tú siempre estás abajo. Y entonces, como una chispa que arde en medio de tanta moral muerta, Nietzsche propone un acto radical: rebelarte, no con violencia, no con odio, sino con verdad, con presencia, con conciencia, con una fuerza que no pide permiso para existir. Una fuerza que ya está dentro de ti, pero que necesita que dejes de pedir perdón por ser quien eres. Pero incluso cuando aprendes a usar tu bondad como escudo, como espada, como filtro, algo dentro de ti empieza a hacerse otra pregunta, una más profunda, una que ya no habla solo de estrategia o resistencia, habla de destino, porque ver la mentira no es lo más difícil es decidir no seguirla. Y hubo un hombre que hizo justo eso. Friedrich Nietzsche no nació para ser el filósofo de la ruptura. No buscaba fama, no construyó escuelas ni ejércitos de discípulos. Lo que hizo fue mucho más simple y más peligroso. Se atrevió a pensar diferente, a mirar la moral dominante, la religión sagrada, las virtudes que todos repetían y decir, esto no me convence. Y decirlo le costó todo. Nietzsche fue un solitario, un cuerpo enfermo que caminaba como podía, con dolor, con insomnio, con una mirada que veía demasiado. Un hombre que no escribía desde la comodidad académica, sino desde la herida, desde el exilio voluntario de quien no puede soportar lo que los demás aplauden. No era un provocador, era un exiliado espiritual, porque cuando decides pensar diferente, algo en ti empieza a morir. Tu pertenencia, tu tribu, tu refugio, te conviertes en un extraño. Y Nietzsche lo fue. En su tiempo, lo trataron de loco, lo ignoraron, lo expulsaron. Solo después de su muerte comenzó a ser leído como lo que realmente fue, una tormenta encarnada, una grieta en la historia de la obediencia. Y no se trata de idolatrarlo, se trata de entender que detrás de cada pensamiento valiente hubo primero un cuerpo que temblaba, una soledad que pesaba, una mente que no encontraba eco. Se trata de honrar que desafiar el sistema de creencias no es solo acto intelectual, es un sacrificio invisible. Es un camino que muchos no recorren, no porque no puedan, sino porque duele. Y sin embargo él caminó, y dejó señales, palabras como cuchillas, frases como espejos, imágenes que, aún hoy, siguen despertando a los que ya no pueden seguir durmiendo. Y tal vez, justo porque nadie lo escuchó en vida, sus palabras hoy suenan más fuerte, porque no habló para su época, habló para los que aún no habían despertado, para ti, para mí, para todos los que un día miran alrededor y ya no pueden seguir fingiendo que no ven, porque cuando el sistema ya no puede tocarte, necesitas algo más que rebeldía, necesitas una nueva forma de existir. Hay un momento en el camino donde ya no basta con ver la mentira, donde ya no es suficiente dejar de obedecer, porque romper las cadenas es solo el principio. Ahora necesitas construir con tus propias manos lo que el mundo nunca te ofreció, una identidad que no nace de la herida, sino de la voluntad. ¿Y qué ocurre cuando ya no quieres ser víctima, pero tampoco encajas en el rol del verdugo? ¿Qué camino queda cuando decides dejar de ser lo que te dijeron, pero aún no sabes quién eres sin eso? Es ahí donde aparece una figura que no viene a salvarte, sino a confrontarte. Una imagen simbólica que no te consuela, te desnuda. Nietzsche la llamó el Übermensch, y no hablaba de un superhéroe, no era fuerza física,
No era poder externo. Era un tipo de ser humano que ya no necesita que el mundo le diga quién es, que ha matado dentro de sí la obediencia ciega, la culpa heredada, la necesidad de pertenecer a cualquier precio, un ser que dejó de vivir según reglas ajenas y empezó a escribir su propia ley. El Übermensch no sigue mandatos morales porque no los necesita. Él crea valor. Él decide lo que es justo, no porque lo imponga, sino porque lo vive, porque su existencia entera es una declaración. No pide aprobación, no ruega amor, no busca encajar. Y eso es lo que más asusta a este mundo, alguien que ya no está dispuesto a negociar su alma para ser aceptado. ¿Puedes imaginar lo que se siente vivir así? Sin culpa por elegirte, sin miedo por decepcionar, sin cadenas invisibles hechas de expectativas familiares, sociales, religiosas, vivir con el peso sagrado de ser tu propio origen, tu propia medida, tu propio templo. Eso es el Übermensch, no un dios, no un monstruo, sino un ser humano despierto que ya no necesita ser salvado porque se eligió a sí mismo. Pero esa elección no es fácil, porque para llegar ahí tienes que matar muchas voces dentro de ti. La voz que te dice que no eres suficiente, la que te obliga a ceder siempre, la que llama egoísmo a tu necesidad de paz, la que te hace sentir culpable por descansar, por desear, por tener hambre de algo más. La muerte de la obediencia no ocurre en un grito, sino en un silencio, en ese momento exacto donde decides dejar de explicar tus decisiones, donde ya no defiendes tu cambio, donde simplemente te conviertes en quien eras antes de que te programaran. Y no todos están listos para eso, porque el precio de la libertad es la soledad del primer paso, pero también es el eco que resuena en cada uno que te ve y recuerda que también puede. El Übermensch no lidera con carisma, lidera con presencia, porque su existencia en sí misma ya es una ruptura, ya es una invitación, ya es una puerta abierta a un mundo donde no tienes que pedir permiso para ser tú. Después de romper las cadenas de la obediencia, después de matar la culpa que te hacía agachar la cabeza, algo dentro de ti despierta, pero no grita, solo observa. Se da cuenta de que ahora estás de pie, pero frente a un terreno nuevo, uno donde ya no hay manuales, ni mandatos, ni aplausos, solo tú y la posibilidad de decidir cómo usar tu luz. Porque ser libre no significa rechazar tu bondad, significa aprender a dirigirla. No se trata de volverte cruel, no se trata de apagar tu sensibilidad, se trata de algo mucho más radical, usar tu bondad con conciencia, elegir cuándo dar y cuándo detener. Porque no todo lo que es bueno para el otro es bueno para ti, y no todo lo que ayuda libera. A veces ayudar es perpetuar la dependencia, a veces decir sí es prolongar una herida que necesita cerrarse con un no. La bondad estratégica es esa forma madura de poder donde no renuncias a tu humanidad, pero ya no permites que te devoren por usarla. Es saber que puedes amar sin perderte, que puedes ceder sin desaparecer, que puedes cuidar sin dejar que te pisoteen. Es la versión de ti que aprendió a sostenerse incluso cuando el mundo insiste en que ser bueno es callar, ceder, romperse. Porque el verdadero poder no es ser invulnerable, es saber elegir tus vulnerabilidades, es poder abrirte sin dejar que te atraviesen, es poder estar sin tener que justificar tu presencia. La bondad estratégica nace cuando dejas de actuar por miedo a perder y comienzas a actuar por claridad interna. Y esa claridad a veces te dirá que no respondas ese mensaje, que no salves a quien no quiere salvarse, que no te sacrifiques por quien ni siquiera pidió tu entrega. Y eso duele. Duele porque aún tienes tatuada en el alma la idea de que bueno es aquel que nunca se va. Pero hay momentos en los que irte es el acto más bondadoso que puedes hacer, que es para ti. No se trata de hacer daño, se trata de no dañarte, no se trata de dejar de sentir, se trata de dejar de confundirte entre dar y perderte, porque cuando aprendes esto, tu energía se transforma. Tu presencia cambia. Ya no eres quien ruega, quien espera, quien se adapta. Eres quien elige, quien cuida, quien actúa sin culpa. Y eso, en este mundo donde todos han sido entrenados para servir, es una amenaza,
Porque una persona que ya no necesita ser buena para ser válida, no puede ser controlada. Una vez que descubres que tu bondad puede ser dirigida, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no actúas por miedo, ni por deber, ni por necesidad de aceptación. Ahora te mueves desde otro lugar, un lugar que no grita pero tampoco se esconde. Un lugar que no necesita ser validado porque ha dejado de esperar. Y cuando dejas de esperar, comienzas a elegir. Elegir es un acto de poder, pero no el poder que te vendieron, el de dominar, imponer, manipular, sino el poder más radical de todos, ser fiel a ti mismo, incluso cuando el mundo entero espere que traiciones tu verdad. Es la forma más silenciosa de revolución, porque no necesita pancartas, ni discursos, ni confrontaciones. Solo necesita presencia, una presencia que no pide nada, pero transforma todo. Porque cuando dejas de esperar que el mundo te vea, comienzas a verte a ti mismo. Cuando ya no esperas justicia, comienzas a actuar con lucidez. Cuando dejas de rogar por amor, te conviertes en fuente. Cuando dejas de correr detrás del respeto, descubres que el respeto real nace del interior y se irradia. No se mendiga, se encarna. Y en ese punto ya no estás dentro del sistema como antes. Sigues ahí, sí, pero ya no perteneces. Te vuelves otra cosa. Un espejo que incomoda, un faro que no pide ser seguido, una anomalía que inspira solo porque no se doblega, porque cada decisión tuya, incluso las más simples, se vuelven declaración de existencia, un acto sagrado, un límite inviolable, un susurro que dice, yo decido. La toma de poder no es un evento, es una postura interna, una vibración que empieza el día que te detienes y eliges no traicionarte más. Y eso, en un mundo que se alimenta de almas obedientes, es la forma más pura de libertad. Así que ya no esperes que el sistema te premie, ya no esperes que el amor llegue como recompensa a tu renuncia, ya no esperes reconocimiento por hacer lo correcto. Haz lo que tu conciencia te dicta, y que cada paso sea un acto de poder silencioso, porque el silencio, cuando nace del centro, no es ausencia, es autoridad. Y entonces ocurre algo extraño. El mundo sigue girando, las voces siguen pidiendo que vuelvas a ser el de antes, pero tú ya no puedes obedecer, no porque seas rebelde, sino porque por fin eres real. Has cruzado un umbral, uno que no tiene camino de regreso. Porque una vez que tomas tu poder en silencio, el ruido ya no puede gobernarte. ¿Recuerdas cómo comenzó todo esto? Con una pregunta que ardía en silencio. ¿Por qué, si hago todo bien, sigo sintiéndome invisible? Ahora ya sabes por qué. Porque el sistema fue diseñado para usar tu esfuerzo como combustible, tu obediencia como ornamento, tu esperanza como grillete. Pero ya no estás ahí, porque algo dentro de ti se quebró. Y esa grieta se volvió puerta. Ya no eres el que aguanta, eres el que elige. Ya no eres el que se sacrifica sin retorno, eres el que actúa con presencia. Ya no esperas ser visto, te ves a ti mismo. Y eso basta. Eso es poder. No tienes que gritarlo, no tienes que demostrarlo, solo tienes que sostenerlo. Porque todo cambió en el momento exacto en que dejaste de esperar y empezaste a caminar con tu propia voz. Ahora, si este video tocó algo que tú no sabías que necesitaba ser tocado, no lo dejes ahí. Déjalo respirar. Hazlo vivir en otros. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te sacudió. Comparte este mensaje con quien aún cree que su valor depende del sacrificio. Y si sientes que esto te reveló algo que no puedes volver a ignorar, suscríbete. No por algoritmo, no por obligación. Suscríbete como quien se une a una tribu silenciosa, de los que ya no se traicionan. Nos vemos en el próximo video.